El viento abrió la noche como si fuera una herida antigua, y las runas enterradas bajo el hielo despertaron con un latido que no pertenecía al mundo de los vivos. Einar sintió el temblor antes de escucharlo, un llamado que no debería reconocer, pero que ardía bajo su piel como un secreto heredado en silencio. La tormenta se cerró sobre él con un murmullo que parecía pronunciar su nombre, y por un instante creyó ver dos cuervos girar en lo alto, vigilándolo como jueces de un destino imposible. Cuando la luz azulada brotó entre las grietas congeladas, supo que aquello no era un simple fenómeno del invierno, sino el anuncio de algo que llevaba un milenio esperando. ¿Y si un simple mortal cargara el poder que los dioses temen? Las sombras se estremecieron alrededor, la tierra vibró, y en lo profundo del hielo un objeto exhaló por primera vez en siglos, como si despertara de un sueño de furia. La luz finalmente cedió, dejando un silencio tan profundo que Einar apenas reconoció el sonido de su propia respiración. Todo el glaciar parecía contener el aliento, como si aguardara su siguiente movimiento. Él retrocedió un paso, inseguro de si había sido testigo de un presagio o de una sentencia. El mundo se sentía distinto, más pesado, como si algo antiguo hubiera abierto los ojos bajo sus pies. Trombas de nieve pasaban murmurando palabras que no lograba descifrar. A lo lejos, un tronido resonó como un eco de guerra, y Einar sintió que ese sonido no pertenecía a algo había despertado y ahora lo buscaba. Einar avanzó con cautela, como si temiera que el hielo pudiera responder a cada uno de sus pasos. Sintió un hormigueo en la palma, un calor extraño que no pertenecía al invierno. Algo en lo profundo del glaciar lo llamaba todavía, como un latido que intentaba sincronizarse con el suyo. Una figura apareció a lo lejos entre la ventisca, apenas un contorno moviéndose con propósito. Él entrecerró los ojos. Nadie debería estar allí. Mientras el viento soplaba, volvió a escuchar el susurro pagano de las runas, recordándole que ya no podía escapar del lazo que había despertado. La figura finalmente tomó forma entre los copos. Astrid. Sus ojos parecían más afilados de lo normal, como si supiera exactamente lo que el hielo había revelado. Einar quiso hablar, pero ella levantó una mano para detenerlo. El viento llevaba demasiadas voces esa noche, y ninguna era segura. Se acercó despacio, observándolo como si buscara señales en su rostro. Cuando vio el temblor leve en su mano, su expresión se endureció. No debiste venir solo, dijo con un susurro que apenas venció al viento. Él entendió que no se refería al peligro del clima, sino al peligro que él mismo había despertado. El silencio entre ellos pesó como una piedra. Astrid examinó el hielo con una mirada que mezclaba miedo y reconocimiento, mientras Einar intentaba explicar lo inexplicable. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, el suelo volvió a estremecerse. Esta vez no era un despertar, sino una respuesta. Un gruñido profundo viajó por la tierra helada, y Astrid retrocedió instintivamente, llevándolo con ella. En el aire se formó un remolino oscuro, y Einar sintió que lo que fuera que había abierto los ojos bajo el glaciar ahora los buscaba. No para observar, para reclamar. El temblor cesó tan rápido como había comenzado, dejando tras él un silencio irregular, como si el propio mundo dudara en respirar. Einar y Astrid corrieron hasta un risco protegido por muros naturales de hielo, tratando de alejarse del remolino que aún giraba como un ojo vigilante. Allí, bajo la sombra de una caverna helada, Astrid finalmente habló, pero no para preguntar, sino para advertir. Dijo que aquello que Einar había despertado no era un simple relicario perdido,
sino un fragmento de una conspiración que incluso los dioses querían olvidar. Él la observó con incredulidad, esperando alguna explicación que aliviara el peso que sentía arder en la palma de su mano. Pero en la mirada de Astrid no había consuelo, solo un temor antiguo, y en el fondo de la caverna algo resonó como una respiración lenta, recordándoles que no estaban solos. Astrid condujo a Einar más profundo en la caverna, donde las paredes se volvieron más antiguas y pulidas por manos que no pertenecían a ningún clan vivo. Allí, entre columnas de hielo a su lado, reveló que ciertas marcas coincidían con relatos prohibidos. Historias de un arma creada en secreto para detener la ira de un dios. Einar escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra encajaba demasiado bien con la presencia ardiente que llevaba en la mano. Una ráfaga de viento atravesó la caverna, haciendo temblar las runas como si respondieran al nombre que ella murmuró. Skarnblade. Él sintió el aire espesarse. No sabía si la revelación lo liberaba o lo encadenaba aún más. La luz en las runas se intensificó, sin aviso, obligando a Einar a apartar la vista. Algo en su interior respondió, como si el arma bajo el glaciar reconociera cada símbolo que tocaba la mirada de Astrid. Él retrocedió, perturbado por la sensación de que su propia sangre empezaba a sincronizarse con aquella energía. Astrid lo notó y frunció el ceño, acercándose con la cautela de quien no quiere despertar a un animal herido. Antes de que pudiera hablar, un destello se proyectó contra la pared, dibujando la forma fugaz de un dios cazador, observándolos desde un plano que no era físico. Einar sintió su corazón caer. Estaban siendo vigilados. Einar sintió un dolor agudo atravesar su brazo, como un rayo que quisiera desgarrar algo dentro de él. Cayó de rodillas mientras la visión del cazador parpadeaba y desaparecía como humo. Astrid se arrodilló a su lado, sujetándolo por los hombros, tratando de mantenerlo anclado. Le susurró que respirara, que aquello no era una herida sino una llamada. Él sintió la sangre correr más rápido, un ritmo que no podía controlar. La caverna vibró con un zumbido grave, respondiendo a ese pulso errático. Cuando finalmente levantó la vista, supo que ya no había vuelta atrás. Lo que fuera que lo unía al arma estaba despertando al cazador también. Cuando el dolor cedió, Einar se incorporó con la respiración entrecortada. Astrid lo observó con una mezcla de compasión y resolución. Sabía que debía llevarlo con alguien que entendiera más que ella. Pronunció un nombre que Einar no esperaba escuchar: Varek, el hombre que había sido su guía en la infancia, el que había desaparecido sin explicación. Según Astrid, Varek conocía la verdad del arma desde antes de que nacieran. La idea de reencontrarlo llenó a Einar de inquietud, pero no tenían elección. Al salir de la caverna, la tormenta había cambiado. Ya no era un caos natural, sino un sendero, como si los vientos quisieran guiarlos hacia él. El viento golpeaba con una violencia nueva, mientras Einar y Astrid avanzaban por la senda que la tormenta había formado. Cada paso parecía escoltado por un murmullo que no pertenecía al mundo mortal. Einar sentía el pulso del arma resonar con el ritmo del viento, como si algo gigantesco despertara con cada respiración suya. Astrid lo observaba de reojo, consciente de que él ya no caminaba solo. Llevaba consigo una fuerza que atraía miradas invisibles. Cuando el primer aullido surgió desde las montañas, no sonó como el de un animal. Era más profundo, más paciente, como si un cazador ancestral marcara el inicio de una persecución que llevaba 1000 años esperando. Einar se detuvo, sabiendo que el sonido le pertenecía a él, no al bosque. El segundo aullido llegó más cerca, tan profundo que el suelo tembló bajo sus pies. Astrid
Desenfundó su arma con un gesto afilado, pero Einar sintió que aquello no era algo que pudiera enfrentarse con hierro. El aire se volvió espeso, cargado de una presencia que parecía oler su miedo. Un destello cruzó entre las rocas, demasiado rápido para ser humano, demasiado grande para ser bestia. Einar sintió la sangre acelerar, como si el arma bajo el hielo reclamara su atención incluso desde lejos. Astrid tomó su brazo y lo obligó a avanzar. Pero él sabía que el cazador ya había encontrado su rastro y no se detendría. A cada paso, la persecución se volvía más evidente. Ramalazos de sombra cruzaban entre los árboles muertos, y el aire olía a hierro y tormenta. Einar tropezó cuando una oleada de energía atravesó su pecho, vibrando como un eco del arma escondida bajo el glaciar Pan. Astrid trató de sostenerlo, pero su mirada se fijó de pronto en algo que surgía desde el bosque. Figuras delgadas, pálidas, caminando sin huellas sobre la nieve. No eran criaturas vivas, eran heraldos, sombras enviadas por el cazador para anunciar su llegada. Einar sintió un frío más hondo que el del invierno mientras las figuras extendían sus brazos en silencio. Las sombras avanzaron sin prisa, como si saborearan el miedo que dejaban a su paso. Una de ellas se detuvo frente a Einar, inclinando la cabeza con un gesto que parecía estudiar su alma. Astrid se interpuso, pero la figura atravesó su defensa como si fuera humo, dejando apenas un rastro de hielo en el aire. Einar sintió que su corazón se enlazaba a un ritmo ajeno, como si algo invisible intentara arrancarle un pedazo de vida. Un rugido rompió el silencio, esta vez tan cercano que pareció desgarrar el mundo. Las sombras se retiraron de inmediato. El cazador estaba demasiado cerca. Ya no enviaba mensajeros. Venía él mismo. El bosque entero pareció contener la respiración antes de abrirse en un claro bañado por una luz enfermiza. Allí, entre árboles rotos y nieve revuelta, apareció la silueta del cazador. No caminaba, se deslizaba como una sombra mayor que cualquier animal. Sus ojos rojos brillaban con un odio antiguo y preciso, fijados únicamente en Einar. Astrid dio un paso adelante, pero el aire entre ellos y la criatura vibró con tal fuerza que la obligó a retroceder. Einar sintió la llamada del arma gritar dentro de él, como si el mismo metal ancestral temiera aquel encuentro, y comprendió que la persecución había terminado. Ahora comenzaba la caza. Einar y Astrid corrieron sin mirar atrás, pues el rugido del cazador aún vibraba en sus huesos. El bosque parecía estrecharse alrededor de ellos, como si la tierra misma quisiera entregarlos. Finalmente, alcanzaron un sendero antiguo que los llevó hacia un pequeño asentamiento oculto entre montículos nevados. Einar reconoció las chozas, los rostros, los humos familiares, pero algo había cambiado. Mientras se acercaban, los aldeanos se apartaron con miradas cargadas de miedo y desconfianza, como si vieran una sombra adherida a Einar. El murmullo de voces no era de alivio, era de juicio. Astrid tensó la mandíbula, comprendiendo antes que él lo que significaba esa reacción. No todos los mortales querían protegerlo. Algunos preferían entregarlo. La tensión aumentó cuando un anciano del pueblo se adelantó, con la voz quebrada por el frío y el miedo. Señaló a Einar como si fuera la causa de todas las desgracias del invierno, un imán para dioses y monstruos. Otros aldeanos lo siguieron, acusándolo de traer señales funestas, de despertar tormentas que antes no existían. Einar intentó explicar, pero las palabras se ahogaron en el rechazo colectivo.
Astrid se interpuso cuando varios hombres se aproximaron con sogas y lanzas improvisadas. La lealtad del clan, aquella que Einar recordaba desde niño, se quebró ante sus ojos. Y en ese instante entendió que no eran los dioses quienes lo traicionaban primero, sino su propio pueblo. El caos estalló cuando uno de los hombres intentó sujetar a Einar por el brazo. Astrid reaccionó con rapidez, desarmándolo sin herirlo, pero el gesto encendió aún más la furia del pueblo. Gritos, acusaciones, plegarias desesperadas se mezclaron en una tormenta humana. Einar sintió que el pulso del arma vibraba en su pecho, respondiendo a su angustia, y tuvo miedo de perder el control ante tantos ojos hostiles. Entonces una figura familiar emergió entre la multitud. Helka, la joven aprendiz de Sager, que lo miró no con miedo, sino con pena. Susurró algo que apenas alcanzó a oír. «Te quieren entregar». Einar comprendió que la traición ya estaba decidida. Los aldeanos se reorganizaron, empujados por el miedo y la presión de un líder que no buscaba diálogo. El anciano proclamó que la única forma de proteger al clan era entregar a Einar a los dioses, un sacrificio necesario para detener las señales que habían empezado desde su regreso. Astrid discutió, Helka imploró, pero la multitud ya estaba atrapada en su propio pánico. Einar sintió el peso de la traición caer como un martillo. Aquellos que lo habían visto crecer ahora lo miraban como un enemigo. En su interior, el eco del arma pareció lamentar la escena, como si reconociera que la caza no solo venía del cielo, sino también del suelo que él defendía. Cuando la multitud avanzó con decisión, Einar supo que resistir solo empeoraría las cosas. Astrid levantó su arma, lista para enfrentarlos, pero él puso una mano sobre la suya y negó con la cabeza. No podían luchar contra su propio pueblo. Helka, temblorosa pero decidida, se acercó y les mostró un sendero oculto tras una empalizada, un antiguo paso de cazadores que solo ella conocía. El clamor del pueblo aumentó, pidiendo que lo ataran y lo ofrecieran al cielo. Einar sintió el corazón desgarrarse, pero también supo que tenía que seguir adelante si quería descubrir la verdad del arma y detener al cazador. Con un último vistazo al lugar que alguna vez llamó hogar, huyó hacia la noche. El camino oculto los condujo hacia un valle estrecho donde el viento parecía murmurar nombres olvidados. Helka avanzaba con paso decidido, guiándolos por senderos que solo ella conocía, mientras Astrid vigilaba cada sombra como si en cualquier momento pudiera surgir el cazador. Einar caminaba en silencio, sintiendo cómo el pulso de la fuerza dentro de él aumentaba con cada paso que daban hacia las montañas negras. La traición del pueblo aún le dolía como una herida abierta, pero había algo más profundo. Una sensación de que el arma enterrada bajo el hielo lo estaba llamando, empujándolo hacia una verdad que no sabía si estaba listo para enfrentar. A medida que ascendían, el cielo se tornó más oscuro, como si incluso la luz temiera revelar lo que les aguardaba. Finalmente alcanzaron una garganta estrecha que desembocaba en una antigua fortaleza esculpida directamente en la roca. Sus muros parecían más viejos que cualquier historia contada por los clanes, cubiertos de runas casi borradas por el tiempo. Astrid detuvo a los otros dos, ordenándoles guardar silencio. Aquel lugar no era un refugio, sino un recuerdo. Einar sintió cómo su mano ardía de nuevo, como si la fortaleza reconociera algo en él. Helka murmuró que allí encontrarían al hombre que buscaban.
aunque no sabía si eso era una promesa o una advertencia. Y cuando las puertas de hielo se abrieron sin que nadie las tocara, Einar comprendió que la fortaleza los había estado esperando. Dentro de la fortaleza, el aire era más frío que en cualquier otro lugar del valle. Pasillos tallados con precisión inhumana se extendían hacia cámaras profundas, iluminadas por brasas azules que nunca se apagaban. Allí, sentado junto a un altar cubierto de telas desgastadas, encontraron a Varek. Su figura parecía más encorvada, más agotada, como si hubiera cargado un peso imposible durante años. Cuando levantó la mirada hacia Einar, no hubo sorpresa, sino resignación. Le dijo que había intentado retrasar ese encuentro, pero que el arma siempre encuentra a su portador. Las palabras resonaron como un juicio, y Einar sintió que la verdad estaba a solo un suspiro de destruirlo o liberarlo. Varek se levantó con dificultad y extendió una mano hacia Einar, no para saludarlo, sino para sentir el pulso que llevaba en la piel. Su expresión se endureció al confirmar lo que temía. El arma lo había elegido. Con voz baja explicó que Scarnblade no era un arma destinada a proteger a los mortales, sino un instrumento creado por dioses menores para someter a uno mayor. Una conspiración imposible, sellada por 1000 años para evitar una guerra divina. Astrid escuchaba con los labios apretados, como si ya hubiera conocido partes de esa verdad. Helka retrocedió, incapaz de comprender por qué alguien forjaría un poder que ningún ser debería manejar. Y Einar sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. Cuando Varek finalmente reveló la verdad, el silencio fue absoluto. El arma no había sido creada para detener al cazador ni para proteger a los mortales. Había sido forjada para matar a Odín si alguna vez quebraba el equilibrio del mundo. Aquella revelación cayó sobre Einar como un trueno. Astrid desvió la mirada, como si confirmara un secreto que había cargado demasiado tiempo. Helka apretó los puños, horrorizada por el alcance de esa traición divina. Varek advirtió que los dioses habían sentido el despertar del arma y que no permitirían que un mortal la portara. Einar sintió el peso de un destino imposible, pero también una chispa de decisión. Si su vida ya no le pertenecía, al menos su elección sí. El eco de la revelación de Varek continuó vibrando en el pecho de Einar, mientras el grupo abandonaba la sala principal, avanzando hacia los niveles más profundos de la fortaleza. Allí, entre pasadizos iluminados por brasas azules, el aire parecía más denso, como si una presencia invisible los vigilara. Astrid caminaba junto a él sin pronunciar palabra, pero su postura rígida mostraba que también sentía el peso del destino que ahora los aplastaba. Helka observaba los muros con creciente inquietud, percibiendo corrientes de Sage que no pertenecían a ningún ser mortal. Varek, en silencio sombrío, los guiaba hacia una puerta oculta donde decía que reposaban los restos de la conspiración original. Einar sentía que cada paso lo acercaba a una verdad que podía quebrarlo o completarlo. La puerta oculta se abrió con un gemido que sonó casi humano. Al cruzarla, Einar sintió que el aire cambiaba. Ya no era solo frío, sino expectante. En el centro de la cámara, sobre un pedestal rodeado de círculos rúnicos, descansaba un fragmento de metal ennegrecido, la pieza que faltaba del arma. Varek explicó que aquella parte había sido separada para evitar que la hoja recuperara su forma completa, pero ahora la energía que despertaba en Einar la estaba llamando. Astrid frunció el ceño, comprendiendo el peligro de permitir que la reliquia se uniera. Helka tembló, sintiendo que aquel fragmento tenía voluntad propia. Einar avanzó, como si algo dentro de él reconociera aquel metal antiguo. Cuando Einar extendió la mano,
El fragmento respondió con un destello que iluminó toda la cámara. Un torrente de recuerdos ajenos invadió su mente. Gritos de dioses, pactos rotos, sangre cayendo como lluvia sobre un campo eterno. Retrocedió, pero la visión lo siguió, clavándose en su pecho como un hierro candente. Astrid lo sostuvo antes de que cayera, mientras Varek murmuraba que aquel era el precio de conocer la verdad. Helka observaba horrorizada cómo la luz recorría las venas de Einar, marcando un camino que ni él mismo podía detener. En ese instante comprendieron que la unión del arma ya había comenzado y que no había forma de revertirla. El temblor en la fortaleza comenzó como un murmullo y pronto se convirtió en un rugido que hizo caer fragmentos de hielo desde el techo. Varek gritó que los dioses habían sentido el avance del arma y que ya no tenían tiempo. Astrid tomó a Einar por el brazo, guiándolo hacia la salida, mientras Helka invocaba luces verdes que intentaban estabilizar la estructura. Pero el eco del cazador resonó a lo lejos. Un lamento oscuro que atravesó piedra y nieve por igual. Era la confirmación de que los dioses ya no buscaban señales. Venían directamente a por él. Einar entendió que no podía huir para siempre. Debía elegir cómo enfrentar el destino que lo reclamaba. Al salir de la fortaleza, el cielo estaba teñido de un resplandor rojizo que no provenía del sol ni de ninguna hoguera. Era un aviso. Astrid dijo que debían dirigirse a la cima del risco, donde podrían ver el paso hacia el campo del crepúsculo, el lugar donde toda batalla divina tiene su eco. Varek insistió en que allí Einar podría tomar una decisión definitiva sobre el arma, ya fuera destruirla, completarla o dejar que lo consumiera. Helka temblaba, pues sabía que cualquiera de esas opciones podía acabar con él. Einar levantó la vista hacia el horizonte y por primera vez no sintió miedo, sino determinación. Si el destino lo llamaba, él iba a responder. El ascenso hacia la cima del risco fue un acto silencioso, cargado de la certeza de que no habría marcha atrás. La nieve golpeaba con fuerza, como si quisiera borrar sus huellas antes de que el destino las reclamara. Einar sentía el fragmento recién unido vibrar en su interior, respondiendo al llamado de algo que aguardaba más allá del horizonte. Astrid caminaba a su lado, con la mirada firme, mientras Helka murmuraba plegarias antiguas que temblaban en el viento. Varek avanzaba con dificultad, pero su voluntad seguía intacta. Cuando alcanzaron la cima, el mundo parecía dividido entre luz y sombra, y allí, entre el resplandor del crepúsculo, el cazador los esperaba. No había odio en su postura, solo la implacable certeza de su misión. Einar inspiró hondo. Sabía que el enfrentamiento no era solo contra un dios, sino contra aquello que lo ataba a su propio miedo. El cazador dio el primer paso, y el mundo pareció encogerse alrededor de Einar. Cada latido retumbaba como un tambor de guerra. Astrid se adelantó, pero él levantó la mano para detenerla. Aquella era su batalla. El viento se calmó de pronto, como si incluso la tormenta quisiera presenciar lo que estaba por ocurrir. El cazador extendió una mano oscura, y Einar sintió cómo la fuerza dentro de él respondía, tratando de liberarse de su control. Helka gritó advertencias, mientras Varek recitaba palabras antiguas para mantener estable el vínculo entre fragmentos. Einar dio un paso al frente, comprendiendo finalmente que el arma no buscaba dueños, buscaba decisiones. Y la suya estaba cerca. La energía del arma finalmente se desató en el interior de Einar, llenándolo de un brillo que no era humano. Sus recuerdos, su dolor, la traición y la esperanza
se mezclaron como un torrente que lo empujó hacia el borde de sí mismo. El cazador atacó con una velocidad imposible, pero Einar levantó el brazo y la fuerza de Skarnblade respondió, creando un destello que desgarró el aire. El mundo tembló. Astrid fue lanzada hacia atrás por la onda expansiva, mientras Helka y Varek intentaban mantenerse en pie. En medio del caos, Einar sintió algo revelarse. El arma no quería matar por rabia, sino por equilibrio, y entendió que la batalla no sería de fuerza, sino de voluntad. El cazador retrocedió, no por miedo, sino por reconocimiento. Por primera vez, Einar vio una sombra de duda en su mirada ardiente. La tormenta alrededor comenzó a cerrarse, como si el cielo intentara protegerlos de la confrontación final. Varek gritó que el arma estaba completa, que solo faltaba la decisión del portador. Einar sintió cómo la energía se acumulaba en su pecho, pidiendo una salida. Astrid lo llamó por su nombre, recordándole que no debía dejar que la fuerza lo consumiera. Helka lloraba en silencio, temiendo que cualquiera de sus elecciones los destruyera. Einar levantó la mano hacia el cazador, no para atacar, sino para decretar su destino. El brillo en la mano de Einar se intensificó hasta iluminar toda la cima. En ese instante comprendió la verdad. No debía matar al cazador, porque eso solo provocaría la furia de los dioses y repetiría el ciclo que ya había consumido eras enteras. La fuerza dentro de él pedía equilibrio, no destrucción. Con un grito que mezcló dolor y claridad, Einar liberó la energía hacia el cielo, no contra su enemigo. El cazador se detuvo, observando cómo la luz abría un camino en las nubes, un pacto nuevo escrito sin sangre. La tormenta cedió. Astrid cayó de rodillas. Helka sollozó y Varek inclinó la cabeza en silencioso respeto. Einar quedó de pie, exhausto, pero más libre que nunca. El arma no era su destino, su decisión sí.